Bueno, buenas tardes, muchas gracias por esta invitación. Me siento honrado de participar en esta mesa, abrumado por el magnífico discurso de Vladimir que acabo de escuchar. La verdad que después de escucharlo a él, uno siente que va a causar una gran decepción, ¿no es cierto? La verdad. Así que voy a hacer lo mejor que puedo, pero recién vengo bajando del avión, así que apenas llegué a darme un regaderazo y venir. Para cumplir no podía estar ausente en esta convocatoria. Se me ha pedido que hable sobre, Venezuela, Estados Unidos, el imperio, los temas que nos preocupan, que Vladimir expuso brillantemente. Voy a decir algunas poquitas cosas más que complementan lo que él dijo, ¿verdad? Que creo que estaremos de acuerdo en eso. En primer lugar, que la situación estratégica de Venezuela para los Estados Unidos se relaciona fuertemente con el fracaso de la administración Obama. A ver, ¿en qué sentido? Obama termina su mandato, ¿verdad?, habiendo fracasado en las tres grandes reformas que quiso imprimir durante su gestión. La reforma financiera, recuerdan que él entra después del colapso de Wall Street, la crisis del Lehman Brothers y lo que se llamó la crisis de las hipotecas subprime, que en realidad fue un nombre que disimulaba la verdadera situación, que era una crisis integral de todo el sistema financiero manejado por los Estados Unidos. Y de lo cual esto de Panamá ahora es apenas una manifestación tardía de toda esa política de desregulación financiera que hizo eclosión en el 2008. Obama es un hombre de suerte variada. Tuvo suerte en el 2008 porque tenía el color de la piel apropiado que el imperio necesitaba para legitimarse. Si no hubiera estallado la crisis, difícilmente un afroamericano hubiera sido presidente de los Estados Unidos. Estados Unidos estaba en una crisis muy, muy profunda, una crisis de legitimidad democrática, y había que insuflar la idea de que Estados Unidos era una tierra de oportunidades, una tierra en donde cualquiera podía llegar a ser presidente de los Estados Unidos, como Obama estuvo diciendo en la gira reciente en Cuba y lo repitió en la Argentina. Dicen, vean mi caso, decían, ¿no? El hijo de un keniano, inmigrante keniano, una madre blanca pobre, y he llegado a la presidencia de los Estados Unidos. Tendría que haber dicho, llegué, porque en ese momento el imperio sabía muy bien que no podía relegitimarse introduciendo en la Casa Blanca, ¿no es cierto?, a un personaje tradicional de la política norteamericana. Tenían que buscar algo distinto y lo encontraron a él. Y Obama tiene ese paquete en sus manos, trata de resolverlo con la reforma financiera, le va mal, hace un texto muy complejo, ¿no es cierto?, que finalmente lo aprueba el Congreso, pero que lleva un callejón sin salida. La reforma no se practicó, no se llevó a cabo. Tampoco tuvo suerte con la reforma de salud, donde también había naufragado 20 años antes Hillary Clinton, ¿no es cierto? Ella aprendió la lección, sabe que con esos lobbies no se juega y ahora ella juega con los lobbies. O sea, son los lobbies quienes están financiando grandemente su campaña, lo ha denunciado Sanders y muchos otros más, ¿verdad? Esa reforma tampoco pudo pasar. La reforma de salud, hubo lo que se llama Obamacare, es apenas una modificación muy marginal de la situación de desprotección de salud que tiene el pueblo norteamericano. Y la otra reforma es la migratoria, que también fracasó. La reforma migratoria no logró pasar, todo lo contrario, exacerbó las tendencias racistas que decía Vladimir hace un rato, e hizo posible que un personaje como Donald Trump dijera de que le va a obligar a los mexicanos a pagar el muro que ellos van a tener que construir, ¿verdad? Esto solamente es posible en el contexto de una reacción visceral muy, muy fuerte en contra de todo aquello, en contra de la idea de hacer realidad de eso de un crisol de razas, como tantas veces dice Estados Unidos. Él fracasa en eso, en las tres grandes reformas. ¿Qué le queda? ¿Qué le queda para pasar a la historia con un éxito notable? Haber recuperado América Latina. Haber recuperado América Latina. Es lo único con el cual puede presentarse el 21 o el 22 de enero, entregar las insignias de mando a su sucesor,
decirle, bueno, mire, este patio trasero, como dijo John Kerry, recuerdan ustedes, hace poco más de un año, este patio trasero está ahora en orden. Pero estar en orden quiere decir concluir la tarea que él inició, ¿verdad? Y que tiene como uno de los ejes fundamentales a Venezuela y la revolución bolivariana. Porque si América Latina se desordenó, siempre entre comillas, ¿no es cierto?, si dejó de ser lo que era, es debido fundamentalmente a dos factores. Primero, a que la revolución cubana no se vino abajo cuando se vino abajo la Unión Soviética, Europa Oriental y todos aquellos socialismos. Si Cuba hubiera caído en ese momento, si Cuba hubiera defeccionado, perdón, si hubiera seguido el camino de otros, no estaríamos acá reunidos hablando de estos temas. Fundamental. Por eso digo, la deuda que tenemos todos nosotros con Cuba es una deuda impagable, como le gustaba decir a Fidel en el año 85 sobre la deuda externa. La deuda también, no hubiera habido ni Chávez, ni Lula, ni Kirchner, ni nada, porque el continente se hubiera ido para otro lado. Y el otro factor fundamental fue la revolución bolivariana y Hugo Chávez, ¿verdad? Hugo Chávez. Que Chávez introduce, ¿no es cierto?, en América Latina, la idea de la emancipación, la idea de la autodeterminación nacional, la idea de la unión nacional y la unión de todos los países de la región, que antes eran meras frases retóricas. Se hablaba antes de eso. Gracias. Se hablaba antes de eso, ¿verdad?, pero eran frases huecas. Con Chávez todo eso adquiere una corporeidad impresionante. Cuando Chávez habla de la unión de América Latina, nos habla de Telesur, que es muy importante, por eso es objeto de tantos ataques, y por eso el gobierno reaccionario de la Argentina lo que ha hecho es censurar y sacar del aire a Telesur. ¿Se dan cuenta? O sea, la derecha nunca se equivoca en elegir a sus enemigos y a sus blancos. ¡Viva! ¡Viva! Con Chávez el bolivarianismo se transforma en la UNASUR, proceso fundamental de unión de los países sudamericanos, una verdadera obra de orfebrería política que fue capaz de articular gobiernos tan distintos como los que había en ese momento. Estaba Álvaro Uribe en Colombia, estaba Piñera en el sur, ¿no es cierto? Era muy difícil armar todo esto. Claro, pero Chávez era un orfebre de la política con una capacidad inigualada, y logró montar la UNASUR. Y UNASUR se convirtió en un obstáculo a algunos de los planes más importantes de Estados Unidos. Por ejemplo, la partición de Bolivia y el golpe en contra de Evo Morales. Cuando digo partición de Bolivia, no es un exceso de lenguaje. Mandaron de embajador a Bolivia ese señor Philip Goldberg, que había sido el que hizo la partición de Kosovo en los Balcanes. O sea, era un especialista en tema de partición, ¿verdad? Y él fue allá para lograr dividir a Bolivia, Bolivia Oriental, el llano petrolero y sojero, y el altiplano, ¿no es cierto?, minero, pero pobre y empobrecido con las políticas de Sánchez de Lozada de la época neoliberal. Ese fue el designio. Eso no pudo ser por la resistencia del pueblo boliviano, pero porque además la UNASUR se movilizó de inmediato, como un solo hombre, ¿verdad?, y se puso en defensa de las instituciones. Frustraron ese proyecto, ¿verdad?, y frustraron el golpe de Estado en contra de Rafael Correa el 30 de septiembre del 2010. La UNASUR no pudo frenar el golpe en contra de Lugo en el 2012, fundamentalmente porque Lugo no se jugó, y debo decirlo, como sí se jugaron Evo y como sí se jugó Correa. Y esto es un tema que es importante aprender de esa lección. No basta con tener, como tenía Fernando Lugo, por quien siento mucho respeto, pero también hay que señalar, acá se dijo, señalar los errores. Él no puede tener a todos los cancilleres de la UNASUR, incluyendo el canciller de Colombia, ahí, avalando su gobierno, y él negándose a siquiera salir a la calle, siendo que su gente estaba esperando, ¿no es cierto?, que lo convocara para
inundar la plaza central de Asunción e impedir el golpe blando que finalmente le dieron. O sea, la UNASUR importantísima. De nuevo, como creación de Chávez, la CELAC. Y obviamente el golpe maestro, la liquidación del proyecto del ALCA en el año 2005. El proyecto del ALCA era el proyecto más importante del imperio norteamericano para toda América Latina, para todo el siglo XXI. Lo habían pensado para toda esta época. Y Chávez fue el gran artífice con la colaboración de Néstor Kirchner y Lula en Brasil. Entre los tres armaron ahí una coalición poderosísima que logró frustrar ese gran proyecto. Entonces, estas ideas bolivarianas sobre la unidad de América Latina, la unidad de destino y todo eso que se repetía hace mucho tiempo, con Chávez adquieren una encarnadura real. Y el continente se le escapa a las manos a los Estados Unidos. Se le escapó de las manos, ¿verdad? Se le escapa con... No pudieron recuperar a Cuba después de la caída de la Unión Soviética. Se les escapa de repente Venezuela, ¿no es cierto? Esto tiene un efecto rebote, el efecto dominó, ¿verdad? Poco tiempo después, en el 2002, Lula gana la presidencia de Brasil. 4 meses más tarde, Néstor Kirchner gana la Argentina. En el 2005 viene Tabaré Vázquez en Uruguay, Mel Zelaya en Honduras, Evo en Bolivia. En el 2006, Rafael Correa. Y de repente, en pocos años, el mapa sociopolítico de un continente que estaba siempre pensado para subordinarse a la estrategia de Estados Unidos cambia radicalmente de color. Y eso perdura durante unos años más hasta que comienza una fase de contraofensiva que lanza el imperialismo norteamericano. Y a veces, y en esa fase estamos ahora, estamos en el apogeo. La fase comienza con ensayos al estilo del golpe de Estado acá en Venezuela, que le fracasó el paro petrolero, ¿verdad? Pero se replegaron y volvieron a la carga. Volvieron a la carga y hemos visto que durante la enfermedad del comandante Chávez y a la muerte del comandante Chávez, ¿no es cierto?, han redoblado el esfuerzo con guerras económicas, con terrorismo. Este país se convierte en una amenaza inminente a los intereses de los Estados Unidos y a la política exterior de los Estados Unidos, ¿verdad? Entonces, la tentativa ahora es recuperarlo. Ahora, se dice, y a veces uno escucha esos comentarios, de que, bueno, esto es ya algo como lo que vimos, esta ofensiva de la derecha, este ataque a los gobiernos con ofensivas mediáticas, con golpes blandos por etapas, ¿verdad?, que ha obtenido un éxito resonante en la Argentina, desgraciadamente, en donde le llega a Obama un regalo absolutamente inesperado para él. Se dice a veces que esto es lo mismo que nos pasó en los años 90, en donde Estados Unidos también avanzó sobre América Latina, ¿no es cierto?, porque cuando se viene abajo la Unión Soviética, el neoliberalismo se transformó prácticamente en una religión oficial. Los gobernantes, los políticos, para ganar elecciones, tenían que hacer una profesión de fe neoliberal y decir que iban a gobernar con el consenso de Washington en la mano. Así ganó Menem, así ganó Fujimori, así ganó Fernando Enrique Cardoso, así ganó Sanguinetti, Salinas de Gortari en México, ¿verdad? Pero bueno, la situación hoy no es igual. Y yo quisiera llamar un poco la atención sobre este punto por lo siguiente. Porque en los 90 Estados Unidos estaba en una fase de ascenso como imperio. Acababa de caerse el gran rival, la Unión Soviética. Se decía por todos lados de que había sido el triunfo final del capitalismo y de Estados Unidos en contra de la Unión Soviética, de eso que no tenía derecho a existir, como bien lo recordaba Vladimir, a partir de esa cita de Ronald Reagan, ¿no es cierto? O sea que en los 90 Estados Unidos era un imperio confiado, potente, su gran enemigo había desaparecido, se hablaba del nuevo siglo americano, y por lo tanto había un optimismo prácticamente ilimitado. Esta no es la situación de hoy. Estados Unidos hoy, en la obra de sus grandes pensadores, de sus estrategas, ¿no es cierto?, de sus intelectuales orgánicos, es un imperio que está viendo cómo hace para evitar
un final bastante catastrófico. Algunos están discutiendo si va a ser un crash landing, ellos usan esa expresión, un avión que se estrena, o va a ser un aterrizaje duro. Pero dice, ya no vamos a hacer lo que éramos antes. Inclusive alguien como Brzezinski dice eso. La era en donde teníamos una primacía indiscutida se acabó. ¿Por qué? Bueno, porque le aparecieron rivales. Le aparecieron rivales que no esperaban. Apareció China antes de tiempo. A China la esperaban para el año 2030. Hay escritos de algunos autores, algunos estudiosos, algunos economistas americanos que hablaban de que, bueno, decían esto en la década de los 90, China va a ser un gran actor de la economía mundial para el 2030, no antes. Se equivocaron mucho, porque la verdad que China se convirtió mucho antes en la principal locomotora de la economía mundial, con la cual Estados Unidos tiene que negociar, no tiene más remedio. Y se equivocaron también pensando de que con la implosión de la Unión Soviética, Rusia desaparecía para siempre y que no iba a volver a desempeñar nunca más el papel que había desempeñado durante por lo menos 3 siglos, porque Rusia había sido, a lo largo de los 3 siglos anteriores al actual, una de las potencias fundamentales en el equilibrio internacional a partir de su control, primero de una vasta masa territorial. Pensemos que Rusia tiene un territorio más grande que el de toda América del Sur, para empezar. Y tiene reservas de agua inagotables, y tiene reservas de petróleo y de gas, y es la segunda potencia nuclear del planeta, y por lo tanto esa actitud de Washington, decir de que Rusia ya era poco menos que un perro muerto, les hizo sufrir una muy desagradable sorpresa, porque 10 años más tarde Rusia volvía a ser un actor de creciente gravitación en la política internacional. Y esa tendencia no ha cesado de crecer desde ese momento hasta ahora. Entonces tenemos, en primer lugar, un Estados Unidos ahora que ya no está con el optimismo de aquella época y que tiene rivales a la vista, ¿no es cierto? Y que inclusive hay algunos autores americanos que hablan de una lenta decadencia de ese poderío imperial. A partir de ahí, ¿no es cierto?, cuando uno además combina esto con la crisis económica que no se acaba, ¿verdad? Estalló en el 2008, se dijo que en 2 o 3 años esto iba a ser resuelto, ya han pasado 8 años, no hay ni miras de resolución de la crisis, y si uno hace un análisis de la historia económica de los últimos 200 años, las grandes crisis del capitalismo, sobre todo la de 1873, ¿verdad?, recién se resuelve en 1895, 22 años más tarde. Y la otra crisis grande, la Gran Depresión de 1929, se resuelve con la Segunda Guerra Mundial. Ojalá que esta no se resuelva con otra guerra mundial, pero ahí está Francisco diciendo de que estamos en una tercera guerra mundial por etapas. Cuidado con eso, ¿verdad? Entonces, en ese contexto, Estados Unidos se encuentra con una América Latina díscola, que ya no está subordinada como antes. Se encuentra con rivales importantísimos en el terreno económico, China, en el terreno político, Rusia, con la emergencia de grandes uniones como los BRICS, Brasil, Rusia, India y China, ¿no es cierto? El creciente protagonismo de China fuera de Asia, ¿no? La presencia de China en América Latina muy fuerte y en ese contexto, ¿verdad?, tiene que hacer frente a 3 grandes núcleos problemáticos y de batallas militares, seguramente, como son la situación en Medio Oriente, que se les escapó de las manos, ¿verdad? Lo dijo la propia Hillary Clinton, ayudamos a gente y nos equivocamos, la gente a que ayudaron son estos yihadistas, ¿verdad?, que fueron utilizados como masa de maniobra para debilitar al gobierno sirio. ¿Por qué debilitar al gobierno sirio? Porque el gobierno sirio era el aliado más importante que tenían los iraníes en el año 2010, 2011, 2012. Resulta que después Estados Unidos revisa su política hacia Irán, hay un acuerdo nuclear que tiene que ratificar el Congreso, pero Obama ya hizo ese acuerdo, y aquellos que eran útiles en aquel momento dejan de ser útiles. Pero lo que pasa es que esa gente, ¿no es cierto?, esos mercenarios
que fueron armados, financiados, protegidos diplomáticamente por Estados Unidos, por Israel, por Arabia Saudita y por la mayoría de los países europeos, empezaron a hacer sus negocios propios. Se apoderaron del petróleo, empezaron a vender el petróleo de contrabando con la complicidad de Turquía y eso se les escapó de las manos. Y empezaron a degollar gente, y empezaron a decapitar gente frente a las cámaras de televisión y a mandar un mensaje que incendia Europa, que se refleja luego en lo que está pasando en Bruselas, lo que pasó en París, o sea, un problema enorme. Estados Unidos tiene otra costumbre, sigo con lo de Vladimir, no solamente que arma coaliciones, sino que prepara guerras que se libran sobre todo en otros países, nunca en ellos. Es decir, está tensando la cuerda en Europa, porque al fin y al cabo Europa y los países del Medio Oriente van a poner los muertos. Los americanos ya no los ponen. Ese que maneja el dron desde California o desde Nevada está sentado en un lugar con aire acondicionado, tranquilo, sin ningún problema. Pero bueno, ahí hay un frente para resolver. Nos equivocamos, dice Hillary Clinton, y ahora ¿cómo hacemos? Y los europeos están presionando para eso. Segundo frente, bueno, la situación de Europa Oriental, Ucrania, ¿verdad? Porque la OTAN se expande hacia el este, ¿con qué objeto? Rodear a Rusia de bases militares. Lo han logrado, prácticamente todos los países que colindan con Rusia tienen bases militares de la OTAN. Y ahora falta hacerla en Ucrania. Cuando llegaron a Ucrania, se armó el conflicto, Putin dijo basta, hasta ahí llegamos, ¿no es cierto? Y es un conflicto que está en plena fermentación y no se sabe cómo puede terminar. Estados Unidos se vio con un problema, porque Putin de repente, como represalia por esa política de la OTAN, se apoderó de la península de Crimea, nada menos que de eso, y Estados Unidos no pudo hacer absolutamente nada. Si ustedes quieren una prueba más concluyente de la debilidad imperial de Estados Unidos, fue su incapacidad siquiera de hacer una protesta airada en contra de Putin, que se apodera directamente de la península de Crimea, que había sido históricamente de Rusia, ¿no es cierto?, pero que le había quedado en manos de Ucrania. Bueno, y el tercer frente, y voy rápido porque tengo mensaje que tengo que abreviar, es el tema del Mar del Sur de la China, que puede originar una guerra nada menos que entre China y Japón. Estados Unidos muy astutamente preparó el terreno porque forzó al gobierno japonés a que haga una reforma constitucional mediante la cual se deroga un artículo de la Constitución japonesa que prohibía que las Fuerzas Armadas del Japón salieran del territorio japonés. Eso había sido plasmado en la Constitución de la posguerra y Estados Unidos presionó al gobierno japonés, el gobierno japonés cedió y hoy en día las Fuerzas Armadas del Japón pueden salir del territorio japonés. Y esto es lo que está ahí cocinándose en el Mar de la China. En ese contexto, recuperar América Latina es absolutamente fundamental. Pero claro, para recuperar América Latina, Obama tiene que hacer varias cosas. En primer lugar, tiene que acabar, ¿no es cierto?, con la presión permanente de casi todos los gobiernos de América Latina, de normalizar las relaciones con Cuba. Él tenía que hacer eso, no tenía más remedio que hacer eso. Avanzar, ¿por qué? Porque ya cumbre tras cumbre de los presidentes de las Américas venía la petición cada vez más enérgica, más fuerte de reintegrar a Cuba al sistema interamericano. Cuba no podía estar alejada, no lo estaba, ¿no es cierto?, a partir de todos estos procesos, pero había que terminar eso. Y él va por eso. Y él va por eso además porque, yo creo que es muy importante, tiene que, de alguna manera, disfrazar sus propósitos belicistas desestabilizadores en Venezuela, que Venezuela es donde el imperio libra hoy la batalla decisiva. Esta es la batalla que hay que ganar. Como recién se citaba, ¿no es cierto?, no se puede elegir entre vencer o morir. Acá hay que vencer, porque si acá no se vence, si acá no se vence, el futuro de estos gobiernos progresistas y de izquierda y de centroizquierda que hubo en América Latina, desgraciadamente va a ser terrible. Esa es la verdad. Nosotros necesitamos preservar a Venezuela como este gran faro de la unidad y la integración de América Latina que supo hacer gracias a Hugo Chávez y que hay que mantener cueste lo que cueste. Esto es fundamental.
Y por eso es tan importante el ataque, ¿no es cierto?, lo vicioso del ataque en contra de Venezuela. Y por eso es tan importante para Obama lo que pasó en la Argentina, cosa que él no lo esperaba, porque ¿quién era el tridente contra el cual atacaba y hostigaba permanentemente a Venezuela? Era la Colombia de Álvaro Uribe, y era Álvaro Uribe, ¿verdad? Álvaro Uribe, por supuesto, con José María Aznar y el dinero americano que sale del Congreso, va a Madrid, a la fundación de Aznar, de ahí se viene para América Latina, y es Uribe el que de alguna manera reparte esos fondos que financian las campañas de todos estos grupos de la derecha en América Latina. Pero tenía un problema. Venezuela tenía un aliado muy fuerte e incondicional en la Argentina. Y ese aliado, desgraciadamente, fue derrotado en las elecciones y de repente le aparece un personaje que se propone hacer lo mismo que Uribe, solo que tiene credenciales que no son tan sospechosas, por lo menos no lo eran hasta hace 3 o 4 días, ahora con el Panamacri, como le llaman allá, con el Panamacri ya no se sabe, pero por lo menos no tiene el manto de sospecha de ser un agente del paramilitarismo y del narcotráfico. Y entonces es un aliado fundamental. Pocas veces, yo no recuerdo, pero alguien por ahí me puede decir, pocas veces un presidente americano va a visitar un país a poco más de 100 días de haber sido instalado el nuevo gobierno. Esto lo hace porque ese es un aliado muy importante para esta gran batalla. Si finalmente Estados Unidos logra el propósito de acabar con el gobierno de Dilma Rousseff y tienen a la Argentina en el bolsillo, porque la Argentina marcha hacia un tratado de libre comercio con Estados Unidos, Argentina va a ser lugar donde van a instalar bases norteamericanas, en la triple frontera. Si no se instalaron era porque antes estaba Lugo, estaba Lula y estaba Néstor o Cristina. Ahora Lugo no está, y el personaje que hay en lugar de él se parece mucho a Uribe. Néstor y Cristina ya no están, está Macri, falta sacar a Dilma. Sacan a Dilma y hay un acuerdo rápido de los 3 gobiernos para combatir al yihadismo y al fundamentalismo, a lo que quieran, en la triple frontera. Por eso va Obama corriendo a la Argentina. Se lleva hasta la suegra, también se la llevó a Cuba, en un gesto insólito de la diplomacia. Entonces, por eso es fundamental, tenemos que defender esto. ¿Y cómo nos defendemos? Organizándonos mejor, educándonos mejor. Yo venía leyendo algunos textos clásicos de Lenin en una fase muy parecida, ¿no es cierto?, a algunos de nuestros países, inicios cuando comenzaba la Revolución Rusa y no se sabía para dónde eso iba a terminar. Y me sorprendió en esta nueva lectura ver la importancia que él le daba al tema de la cultura. Decía, lo importante acá es que ganemos la cultura. Y decía, tenemos incluso los obreros, han sido instruidos, pero no son cultos. Y él mismo decía, culto en el sentido de haber asimilado la cultura de lo que es un pensamiento moderno, racional, científico. Él un poco reflejaba lo que era el pensamiento más avanzado de aquella época. Tenemos que ganar la batalla de la cultura. El socialismo no lo podemos imponer, sino ganamos primero esa que es la premisa. Entonces, pensando en todo eso y pensando en la importancia que ha tenido siempre esta iniciativa, el encuentro de intelectuales y artistas que tanto promocionó el comandante Hugo Chávez, me parece fundamental rescatar eso y dar la gran batalla cultural. Y Venezuela ha sido siempre uno de los grandes ejes, de los pocos. Por algo está Telesur acá, ¿no es cierto? Y no está en Argentina y en otros países. Dar esa gran batalla para que, prevaleciendo en el terreno de la cultura, evitemos ser avasallados nuevamente por el imperio. Nada más, gracias.